Antes de predicar, quisiera darle muchas gracias a todos ustedes por honrarnos, a todos los ministros en esta iglesia, a honrar incluso a pastores que no están ejerciendo como pastores, pero conocemos que una vez que recibimos el llamado, la palabra enseña que irrevocable son los dones y el llamamiento, y que una vez que el Señor ha llamado a alguien, no que se haya llamado a sí mismo, una vez que Dios lo ha llamado, Dios lo forma y eso es lo que la persona es. Así que aunque no esté ejerciendo, no esté pastoreando, no esté liderando nada, sigue siendo un pastor. Y yo me siento muy honrado, muy privilegiado, muy bendecido con servir al lado de gente tan preparada, servir tras personas que han dejado huellas en las vidas de muchas personas en este lugar y en otros lugares. Como Pastor César, por ejemplo, estoy muy agradecido de servir a un equipo tan excelente, tan bueno y mirando hacia adelante y mirando en la posibilidad de multiplicarnos cada vez más. Hoy, mientras nos estaban presentando aquí y orando por nosotros, decía, wow, ya no hay un solo pastor, ya hay 5 pastores, funcionando a tiempo completo. Eso es multiplicación y eso me hizo sentir muy bien. Y qué bueno que podamos multiplicar y podamos convertirnos en colaboradores para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Pastor de los Pastores. Le doy un fuerte aplauso a Él. Era Jesús. ¿Qué tal si se pone de pie una vez más y buscan su Biblia conmigo? Hebreos capítulo 4 y estaremos leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 10 del capítulo 5. Hebreos 4, desde el 14 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 10. Yo leo como acostumbro en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme en cualquier otra versión. De hecho, hoy hablaremos un poquito de ambas versiones, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera, que es la más tradicional. Dígame cuando lo tenga. Dice el versículo 14 del capítulo 4, Hebreos. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido que representa a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué tal si oramos? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has permitido
experimentar, vivir hoy en este lugar. Gracias por el honor, el privilegio de adorarte, de entrar en tu presencia, de poder llamarte Padre, de poder llamarte Papito y reconocer tu fidelidad, Señor. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos rogarte que tú quites toda distracción, ya sea física, emocional, espiritual, que tú quites toda distracción y que tu palabra, viva y eficaz, caiga en buen terreno y produzca mucho fruto, vidas transformadas, vidas que te honran, vidas que te obedecen, que viven para ti, que te traen gloria con sus acciones, con su estilo de vida, que ese fruto llegue a tu presencia, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Continuamos, por supuesto, con la serie expositiva, verso por verso, de Hebreos, a la que hemos titulado Jesús es mejor, y estamos cubriendo solamente los primeros 7 capítulos. Hoy, evidentemente, comenzamos con el capítulo 5, o entramos en el capítulo 5, de modo que nos falta todavía, y Hebreos tiene 12 capítulos, es decir, no vamos a tratar todo el libro, toda la carta de Hebreos, solamente los primeros 7 capítulos. Y yo no sé cuántos han llegado al convencimiento ya con los 4 capítulos que hemos tratado. No sé cuántos han llegado ya al convencimiento de que no hay nada mejor que servirle al Señor, que no hay nada mejor que ser cristiano. Saben, muchas veces las personas llegan a Cristo a través de problemas. Vamos a ser honestos. Cuando las personas vienen a la iglesia por primera vez, vamos a decirlo diferente, vamos a decirlo correctamente. Cuando alguien se reúne con la iglesia por primera vez, cuando alguien, en el sentido natural que todo el mundo habla allá afuera, cuando alguien va a la iglesia por primera vez, sabemos que eso no existe, que no somos la iglesia, no vamos a la iglesia. La mayoría de las personas llegan porque están atravesando una crisis, del tipo que sea. Ya puede ser personal, puede ser emocional, puede ser de salud, diferentes crisis. Y yo creo que esas son oportunidades que Dios usa para que veamos nuestra crisis espiritual. Porque al final, la raíz de toda crisis es espiritual. Aún cualquier crisis de enfermedad, por ejemplo, que es totalmente física, sabemos que la enfermedad viene por la caída del hombre, por el pecado. De modo que la raíz realmente de toda aflicción, de toda crisis, aún la material, tiene una raíz espiritual. Pero cuando llegamos a la iglesia y somos restaurados y ya no tenemos más esa crisis emocional, ya conocemos nuestra valía en el Señor, conocemos nuestro propósito en la vida, tenemos una relación con Dios, tenemos paz, tenemos amor, tenemos gozo, tenemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos quedamos? Nos quedamos porque entendemos que no hay nada mejor. No hay nada mejor que ser creyente, no hay nada mejor que ser cristiano. Cuando pensamos por qué hay millones de personas en el globo terráqueo que le dicen que no al pecado, que renuncian sus deseos naturales, sus deseos pecaminosos, a eso me estoy refiriendo. Le dicen que no al pecado y rinden realmente, auténticamente su vida al Señor, es porque no hay nada mejor. Es porque no hay nada mejor. Yo no sé por qué usted está pasando. Quizás esté pasando por una etapa de pruebas en su vida y sean ocasiones en las que Satanás le esté susurrando al oído. ¿Cómo que nada mejor? Si mira por lo que tú estás pasando por un capítulo oscuro en tu vida. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero yo quiero afirmarte, por lo que la palabra de Dios enseña y lo que hemos visto en esta carta a los hebreos, que no hay nada mejor que ser cristiano. Una vez que hemos superado las crisis y que conocemos a Cristo, reunirnos con la iglesia, adorar al Señor, rendirle nuestra vida, se convierte en nuestra pasión. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque nos satisface, no porque tengamos una necesidad o una crisis per se, sino porque es el centro de nuestra vida. Esto es lo que disfrutamos y no hay nada mejor que servirle al Señor. No hay nada mejor. Si va a darle un aplauso a él, déselo con fuerzas. No hay nada mejor. No juzgue
la calidad o la cualidad de la vida cristiana por un capítulo en su vida, sino júguelo por toda su vida. Júguelo por la historia y llegará a la conclusión efectivamente que no hay nada mejor que servirle al Señor. En nuestro estudio del libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 hemos visto que Jesús es mejor que los profetas. La mitad del capítulo 1 y el capítulo 2 vimos que Jesús es mejor que los ángeles. En el capítulo 3 vimos que Él es mejor que Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. Para un judío escuchar que alguien era mejor que Moisés era una gran ofensa. De hecho, hoy por hoy, muchos de los judíos, especialmente los judíos ortodoxos, hoy por hoy, 2000 años después de Cristo, muchos de ellos, o los ortodoxos en general, rechazan el evangelio y rechazan, por ejemplo, a personas como Pablo. Usted le menciona a Pablo, a un judío, y usted puede entender por qué Pablo sufrió tanto por el evangelio 2000 años. Aún hoy los judíos todavía odian a Pablo, aquellos que son ortodoxos y siguen el Antiguo Testamento. Decirle a un judío que Jesús es mejor que Moisés era mucho decir. Pero evidentemente vemos a alguien, el autor del libro de los Hebreos, que conoce muy bien la fe judía, que conoce muy bien la ley de Dios, que conoce el Pentateuco, que conoce la Torah, el Antiguo Testamento, y usa en innumerables ocasiones textos y principios del Antiguo Testamento para guiarnos hacia Cristo y entender que Cristo es mejor. Y eso es precisamente lo que está haciendo en todo el libro de Hebreos, en toda la carta Hebreos. Hebreos, judíos, por eso se llama Hebreos, que ahora eran cristianos, es lo que hoy llaman judíos mesiánicos, algo así. Ellos, al enfrentar los retos de la vida cristiana, se sentían tentados a dejar la vida cristiana y regresar al judaísmo. Y todo lo que hace el autor de la carta es decirle: Jesús es mejor que lo que tú crees, que lo que tú tienes. Jesús es mejor que el judaísmo. Hoy vamos a entrar en un tema muy importante, un concepto nuevo, y es que Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Salte el capítulo 4, vemos en el capítulo 4 que también Jesús es mejor que Josué, sucesor de Moisés. Hemos visto diferentes facetas en las que Jesús es mejor que personajes y sistemas del Antiguo Testamento, y hoy entramos en que Jesús es mejor que el sumo sacerdote. Ahora, evidentemente, cuando estudiamos la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, este concepto de que Jesús es mejor que el sumo sacerdote lo vemos en 4 capítulos. Es decir, el autor, y cuando digo el autor, más bien fue el instrumento, fue Dios en realidad quien usó al autor para en 4 capítulos hasta ahora decirnos que Jesús es mejor que los profetas, que los ángeles, que Moisés, que Josué. Y ahora va a tomar 4 capítulos completos, del 5 al 9, para decirnos que Él es mejor que el sumo sacerdote. Como que tengo la sospecha de que es importante que entendamos esto de que Jesús es mejor que el sumo sacerdote. ¿Están conmigo? Ahora, para entender un poquito esto, quisiera darle un poquito de contexto que lo pude haber hecho en el día 1 de esta serie, en el primer sermón de la serie, pero he escogido hacerlo hoy porque precisamente hoy es cuando comenzamos a hablar de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Y es por eso que he escogido hacer lo que voy a hacer ahora en el sermón de hoy. Y tiene que ver con entender el contexto amplio y no solamente el contexto histórico y cultural de Hebreos, sino entender en la agenda de Dios. En la agenda de Dios, ¿por qué es para este momento que vino Jesús en el año 2000, ¿verdad? En el año 0, perdón. ¿Qué está pasando conmigo? En el año 2000, en el año 0, quien dividió el tiempo en 2, ¿verdad? ¿Por qué Jesús vino en ese momento? ¿Por qué es que ahora el escritor de la carta a los Hebreos está introduciendo este concepto de que Jesús es mayor que el sumo sacerdote? Para tener un poquito de idea, un poquito de contexto, algo que nos va a ayudar es un sistema de enseñanza
un sistema estratégico de enseñanza y de evangelismo que se usa en Nueva Guinea, Papua Nueva Guinea, o se usó por mucho tiempo. Este sistema es Firm Foundation, fundación firme o fundamento firme, y la forma en que ellos deciden evangelizar a las personas de esta isla, las aldeas de esta isla, es no comenzando con Cristo, sino dándole contexto. Es decir, comienzan con la creación, comienza con el Antiguo Testamento, comienza con los sacrificios, con la ley judía, comienzan con las promesas, el sacerdocio, y después de analizar todo eso y enseñarle todo eso a comunidades, entonces le presentan a Cristo. Y ese sistema o este concepto de evangelismo, esta estrategia de evangelismo ha sido muy efectiva porque el pensamiento detrás de la estrategia es que cómo tú puedes presentarle a Jesús a una persona si no tiene contexto para entender quién es Jesús. ¿Me explico? Yo creo que hoy en día también es así. Si llegamos y le decimos de cero, sin contexto, sin ninguna explicación a una persona, arrepiéntete de tus pecados porque si no, estás perdido. Cristo vino a darte vida eterna y si lo aceptas en tu corazón, recibirás vida eterna. La persona puede quedarse en blanco y no entender absolutamente nada. ¿Sí o no? Hay que dar un poquito de contexto. Cuando miramos a la carta de los Hebreos, y no solamente la carta de los Hebreos, sino todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, desde la creación y todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, vemos que todo apunta a Cristo. Ahora usted puede examinar eso, puede entender eso de varias perspectivas. Una perspectiva es que a Dios simplemente le plació así, sin razón, traer a Cristo en el momento que lo trajo. Como una decisión de Él, una decisión ejecutiva que hizo Dios en su trono de traerlo en ese tiempo. Y bueno, pues tiene cierta validez porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiera, cuando quiera, con quien Él quiera. Él es soberano, Él es Dios. Tiene cierta validez, pero Dios es un Dios de propósito. Y la Biblia nos habla acerca de por qué Cristo vino cuando vino, especialmente el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Galacia, la región de Galacia, en el capítulo 4, se nos dice que el Padre envió al Hijo en el momento preciso, es decir, que fue objetivamente, fue intencionalmente, no fue solamente Él ejerciendo su soberanía, sino más bien Él ejerciendo su plan, su plan. Otra forma de interpretar por qué Jesús vino cuando vino es pensar, es que Él estaba respondiendo a la necesidad de la humanidad. Y yo entiendo la lógica detrás de eso, pero tuviéramos que decir, ¿qué pasó cuando había necesidad de limpiar el pecado de Adán, cuando Adán pecó? ¿Por qué Jesús no vino entonces? Y después cuando la tierra se corrompió al nivel que se corrompió y todos los hombres de su interior estaban corruptos y toda la humanidad tuvo que perecer menos la familia de Noé. Esa hubiera sido una buena oportunidad para que hubiera venido Jesús, un Salvador, a salvarlos a todos en lugar de ahogarlos a todos. Y después, en diferentes ocasiones, cuando la Torre de Babel, ¿por qué no vino cuando llamó a Abraham? ¿Por qué no? Ahora quiero mirarlo desde otra perspectiva. Cuando en Génesis se nos dice que Adán y Eva pecaron y que entonces Dios los llamó, eso tiene un significado, eso tiene una trascendencia, que Dios llamó al hombre, no que el hombre llamó a Dios, sino que Dios llamó al hombre. El hombre estaba huyendo, avergonzado, y Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y después Dios mató a un animal y cubrió la desnudez del hombre con la piel del animal. Eso fue un acto
Y tenía su significado en ese momento, pero también tiene trascendencia. Lo que estoy queriendo decir es esto. Y lo que le invito a ver es esto. Es que Dios estaba pintando el panorama para que todo el mundo entendiera quién es Jesús. Dios nos estaba dando a todos contexto. Y todos los eventos del Antiguo Testamento, todos los eventos aún del presente, pero me estoy refiriendo específicamente al Antiguo Testamento, apuntan a Cristo. En otras palabras, Dios no estaba respondiendo a eventos en la historia de la humanidad y según respondía a esos eventos, eventualmente trajo a Cristo. No, Él tenía a Cristo en mente, en su plan perfecto, en el plan A. Lo tenía en su mente desde el principio de la creación, antes de crearte a ti y a mí, antes de crear al hombre, antes de crear toda la creación. Él tenía en su mente y en su corazón honrar al Hijo, al eterno Hijo de Dios. Y toda la historia gira alrededor de Él. Toda la historia gira alrededor de Él. La historia de Adán y esa redención apunta a Cristo. Y la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, apunta a Cristo. Tú y yo tenemos que entender algo muy grande, algo muy especial. Y es que Él tiene control absoluta de toda la creación, de que todo está bajo sus pies, de que el Hijo eterno, el Hijo supremo de Dios, Jesús, es mayor que todas las cosas y todo gira alrededor de Él. Todo gira alrededor de Él. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el sacrificio, ¿qué fue lo primero que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron? Él sacrificó. Él sacrificó. ¿Por qué fue que la ofrenda de Abel fue más agradable que la ofrenda de Caín? Bueno, Abel dio lo mejor. Pero también de algún lugar tuvo que sacar el contexto de que había que ofrecer sacrificio. Y él ofreció una ofrenda que implicó un sacrificio. Todo esto, amigos, todo esto apunta a Cristo. Entonces, todo el contexto del Antiguo Testamento, desde los sacrificios, desde la ley de la santidad de Dios, de los profetas, de cómo Dios habla, de los jueces, de cómo Dios dirigió la nación por mucho tiempo, del tabernáculo, y qué significa el tabernáculo, lo que eventualmente después llegó a convertirse en el templo, y que todo eso significa, todo esto apunta a Jesús. Una de las cosas que apunta a Jesús es precisamente el sacerdocio. El sacerdocio es una de las cosas que apunta a Jesús. Y debemos entender esto, que Él es el centro de la historia, que Él es la razón, que Dios tiene control absoluto, que Dios no está respondiendo como si se estuviera enterando de los eventos y respondiendo a cada uno de los eventos. No, Dios no opera así. Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Y el centro es Jesús. Y como el centro es Jesús, todo gira, todo apunta a Él. Es una de las cosas básicas que tenemos que entender cuando estudiamos la carta a los Hebreos y cuando estudiamos cualquier cosa, que Dios tiene control de todo y que todo gira alrededor del Hijo. ¿Ok? Por eso la palabra enseña que tú y yo fuimos creados para la alabanza y gloria de Él. Tú y yo fuimos creados para la alabanza y gloria de Él. Ahora, cuando se introduce este tema del sumo sacerdote, el sumo sacerdote, por supuesto nosotros no entendemos todos los detalles y todo lo que conlleva la existencia y la labor, el oficio del sumo sacerdote. Pero para que tengan un poquito de contexto en cuanto a lo que es el sumo sacerdote, era una persona, como dice el pasaje, con pecados, un ser humano como otro cualquiera, pero al mismo tiempo tenía que ser elegido, tenía que ser escogido por Dios. En Éxodo capítulo 28 y 29, todos los dos capítulos, está el establecimiento del sacerdocio. Y en el establecimiento del sacerdocio vemos que tenía que ser elección divina. En este caso, Dios había elegido en su soberanía a
Aarón y a la tribu de Leví. De modo que todo sacerdote tenía que nacer de esa tribu para terminar siendo sacerdote. Y este sumo sacerdote, había ciertas funciones sacerdotales, habían varios sacerdotes en plural, pero había uno, hablando del sumo sacerdote. Y la función principal de este sumo sacerdote era una vez al año, entrar en el lugar santísimo, ya cuando estaba el templo, entrar en el lugar santísimo y ofrecer sacrificios por los pecados de todo el pueblo, pero no solamente por los pecados de todo el pueblo, sino también por sus propios pecados, porque él al final era un pecador. En la vestimenta, interesante, cuando usted estudia Éxodo 28, 29, están todos los detalles de la vestimenta del sacerdote. Dios le da instrucciones específicas, por ejemplo, los colores, el color azul era parte de las campanitas que habían en cierta parte de la vestimenta de los sacerdotes, tenían cierta función. Pero no solamente esas campanitas que habían en la túnica del sacerdote azul, sino que la tradición dice, no, la Biblia no lo dice claramente, pero la tradición dice que además de esas campanitas que habían en el vestido, que sí es escritural, sí es bíblico, además de eso, al sacerdote, al sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, especialmente entrando en la presencia de Dios, lugar de pura santidad, tenía que pasar por ciertos rituales para purificarse a sí mismo. Y aún así, se le ataba en el tobillo una soga con campanitas. Y esa soga tenía campanitas intencionalmente porque si ese sumo sacerdote no estaba bien delante de Dios, se había pecado o no se había purificado bien, Dios lo aniquilaba, lo mataba instantáneamente en el lugar santísimo. Y como nadie se atrevía, era el sumo sacerdote, una vez al año que entraba a este lugar, nadie se atrevía a entrar al lugar, de modo que había que calarlo por la misma soguita con campanita y pues ahí quedó todo. Lo cual nos dice algo importante, y es que el pueblo de Israel tenía dependencia en su relación con Dios de este sumo sacerdote. El pueblo de Israel tenía dependencia en su relación con Dios de este sumo sacerdote. Algunas ilustraciones para que podamos entenderlo en términos contemporáneos, algunos títulos contemporáneos puede ser, por ejemplo, como un embajador diplomático. Alguien que representa, el sumo sacerdote representaba a Dios ante el pueblo y representaba el pueblo ante Dios. Era como un intermediario, ¿verdad? Era un representante. De nuevo, representaba a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Era un intermediario, un representante, algo así como un embajador diplomático. Y cuando se trata de representar una nación entera, alguien capacitado, alguien con las intenciones correctas, alguien con el carácter correcto, alguien con todas las cualidades, pues se le asigna esta tarea de representar a una nación en sus relaciones exteriores, en otra nación, y estos embajadores diplomáticos pues son quienes representan la nación. Pensemos un poquito en el por qué existe esto. ¿Por qué existe esto? Existe porque hay intereses que van más allá de lo que tú puedes manejar. Hay intereses que van más allá de lo que tú puedes manejar. Y como tú no tienes la capacidad de manejar esos intereses, entonces tienes que emplear a alguien que te represente y que tenga la capacidad, que tenga la habilidad de representarte. Y eso es lo que hacía el sumo sacerdote, como hoy lo hace un embajador diplomático. Quizás una imagen más representativa sea un abogado defensor. El abogado defensor te representa, pelea por ti, ¿verdad que sí? Ya que tú no puedes pelear por ti mismo, ya que tú no conoces la ley, ya que tú no conoces a cabalidad el sistema judicial, ya que tú no tienes las credenciales, entonces tienes que descansar en el conocimiento y las credenciales y la habilidad y la potestad que jurídicamente se le da a un abogado defensor para que entonces te represente. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo? Bueno, sí, hay muchos remedios por ahí caseros que uno puede hacer, muy buenos.
Hay muchas cosas que uno puede hacer para sanarse a sí mismo. A mí me encanta ver cómo el cuerpo Dios lo diseñó para sanarse a sí mismo. Y Dios es tan bueno y tan fiel que aún los alimentos son en sí medicina cuando los usamos bien. Hay alimentos que son medicina y te sanan. ¡Qué bueno! Pero ¿qué pasa cuando hay algo que se va más allá de tus capacidades de sanarte a ti mismo? Tienes que ¿qué? Tienes que ir al hospital. Y cuando terminas en el hospital, terminas dependiendo de un médico especialista, de un cirujano. ¿Sí o no? Bueno, algo así era lo que terminaba siendo un sumo sacerdote. Ese es el tipo de estructura que hoy por hoy siguen los católicos. Y sin fe de ofender a nadie, es un llamado a pensar. ¿Por qué es que vamos a depender de un hombre para que sea el intermediario entre nosotros y Dios? ¿Por qué vamos a depender de ese hombre? Eso era lo que existía en el judaísmo, y yo creo que el catolicismo en el año 400, cuando vino Constantino, básicamente copió eso del judaísmo, pero no del cristianismo, no de lo que Cristo enseñó. Como bien dijo el apóstol Pedro, a quien se le atribuye por ahí el primer papa, que no es así, pero el apóstol Pedro fue quien dijo a todos los cristianos de la diáspora, ¿ok? Más que vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. Y eso es lo que la palabra de Dios enseña, pues es lo que enseña. Sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús dijo, consumado es, expiró y entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Verdad? ¿Qué significa eso del velo del templo? Entre el lugar santo y el lugar santísimo estaba el velo del templo. Y allí entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Tenía que abrir ese velo y entrar. Esto significaba acceso a la presencia misma de Dios. Es lo que significaba. Y cuando Jesús expiró y murió, la palabra enseña que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, dándonos a entender que ahora, a través del sacrificio que había acabado de ocurrir, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo ya no necesitamos más un intermediario, ya no necesitamos más un hombre pecador como nosotros. Ahora, todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, tenemos libre acceso las 24 horas al día, cada vez que lo necesitemos, a la misma presencia de Dios. ¡Aleluya! Cuando vamos a Israel y vemos todavía un sistema religioso, todavía intenciones de sacar sus raíces del judaísmo y practicar el judaísmo, una de las preguntas es esa. Una de las preguntas que ellos no podrán responderles es esa. Si desde el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo en Jerusalén y consecuentemente se destruyó el sistema sacerdotal, si desde ese momento ya no hay más sacrificios por los pecados del pueblo de Israel, entonces ¿cuál es la condición de Israel hoy por hoy? Una buena pregunta para un judío que cree que es solamente a través de los sacrificios. ¿Qué pasó? Bueno, hoy por hoy, entre comillas, un paréntesis, ya existe lo que se llama el Instituto del Templo. Hay muchos elementos, hay muchos no, todos los elementos del nuevo templo, de lo que sería el tercer templo, al templo del que descendría Cristo en su segunda venida. Todo eso está listo, pero eso es otro tema, De hecho, también entre paréntesis, ya es seguro que vamos a Israel en octubre del 2026. Octubre del 2026 vamos de nuevo a Israel. Ahora, dicho todo esto, este es simplemente el contexto, el background para lo que vamos a aprender ahora. Vamos al versículo 14 del capítulo 4. Y aquí hay solamente unos versículos y después viene el capítulo 5. Solo para que usted entienda la complejidad de los primeros 10 versículos del capítulo 5. Estos primeros 10 versículos del capítulo 5 son todos esos versículos en el original
en el griego es una oración nada más. Y una oración muy, pero muy compleja. ¿Ok? No se preocupe, yo no voy a hablarles en griego y no voy a seguir la estructura de todo eso. Lo que sí quiero ver hoy es que entendamos por qué tú y yo podemos poner la confianza en Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Es decir, si pensáramos en que usted está en un problema legal, usted no va a buscar el peor, el más barato de los abogados de la ciudad. No, usted va a buscar el mejor de los abogados de la ciudad, ¿sí o no? Usted va a buscar las referencias, va a ir a Google, va a encontrar los reviews, va a leer, va a examinar el background, va a tener una reunión con esta persona que se gane la confianza. Usted va a escoger el mejor abogado defensor que usted tenga. Y si usted tiene cualquier enfermedad y usted necesita cirugía, usted no puede ir al primer doctor mequetrefe que usted encuentre en el vecindario. No tiene que ir al primo de la prima y para que lo opere. No. Usted tiene que ir al mejor doctor, al que más esté capacitado. De modo que la habilidad que tenga una persona para cumplir con una misión tiene que ver con la dignidad que esa persona tenga. Y lo primero que quisiera ver hoy es la dignidad de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, hablando de dignidad, ayer mi hijo estaba en el patio, estaba trabajando en el patio y vimos unas avispas y pues yo fui a buscar un spray para avispas y maté las avispas. De hecho, él tomó el spray también porque es fun to do it. Y ve cómo caen las avispas muertas inmediatamente, ¿verdad? Pero eso se convirtió en un momento de enseñanza. Y como yo estaba preparando para el sermón, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué es que Home Depot no vende spray para matar perros? Y me miró como medio confundido. Papi, ¿qué tú estás hablando? No lo vende porque las avispas son animalitos, son insectos que no tienen dignidad. Si usted mata a las avispas que están en su casa, usted hace un bien. Nadie se va a meter en problemas. Hay veneno para eso, hay un sistema para eso. ¿Por qué? Porque no tienen dignidad, así como las hormigas y otros insectos. Pero si usted va por todo el vecindario matando a los perros de todos sus vecinos, está metido en tremendo problema. Y si yo pienso en eso nada más, yo estoy metido en tremendo problema con la jefa de la casa, porque en mi casa hay otro hombre que gobierna la casa, se llama Luffy, es el perrito de la casa. ¿Por qué? Porque los perros tienen mayor dignidad que las avispas y que las hormigas. Y los humanos tienen mayor dignidad que los perros. Y Dios y el Hijo tienen mucho más dignidad que cualquier ser humano. Le da un aplauso a él. Vamos a leer el versículo 14 al 16 del capítulo 4. Dice, por lo tanto, nótese que está concluyendo de nuevo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, y eso lo hace diferente a todos los otros sumos sacerdotes. Todos antes entraban solamente al lugar santísimo. Este pasó la experiencia humana y entró al cielo. Jesús, el Hijo de Dios, ese es el gran sumo sacerdote. Ya que tenemos ese gran sumo sacerdote, la conclusión a la que llega el apóstol por esto y por los versículos que anteceden, es decir, por lo que vimos hace 2 sermones atrás, el hecho que podemos descansar en la obra redentora de Cristo y tenemos el poder de la palabra de Dios, ¿okay? Todo eso. Y ahora que tenemos un gran sumo sacerdote, el resultado es, por lo tanto, aferrémonos a lo que creemos. Eso era lo que estaba buscando el autor desde el principio y lo que continúa buscando, que no te alejes de la fe, que te aferres a lo que crees, que entiendas que tienes lo mejor en tus manos, que no lo menosprecies. Tienes la última versión del celular, tienes el último carro, tienes el último modelo en todo. Es lo mejor, por lo tanto, aférrate a ello, no lo abandones, no lo dejes, no lo menosprecies. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿Recuerdan cuál fue el sermón pasado?
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos? La palabra de Dios, eso es lo que creemos. Esa es la materia prima de nuestra fe. Eso es lo que está en nuestro disco duro. Eso es lo que hace que vivamos como vivamos, lo que creemos. Por lo tanto, aferrémonos. Versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Aquí habla de pruebas. En la Reina Valera, otra traducción de la Biblia, dice que Él venció todas las tentaciones. Todas las tentaciones. ¿Qué significa eso? Eso significa que realmente Dios te entiende. Realmente Dios te entiende. Hay un sermón en esta serie que se tituló así que no voy a enfatizar demasiado sobre esto. Pero entienda esto. Aquí dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. La Nueva Traducción Viviente dice que fue probado en todo, un poquito diferente, pero sin pecado. El denominador común es que es sin pecado y que fue probado y tentado en todo. Pastor, ¿usted está diciendo que Jesús fue tentado con las mujeres? Ay. Yo no he dicho nada. Ahí dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. Como dice C.S. Lewis, muchas personas dicen que ¿cómo puede Jesús realmente entenderme si Jesús nunca pasó, digamos, por un divorcio? O digamos, nunca pasó por tener un familiar afeminado. O nunca pasó porque le han robado algo. O etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y las personas dicen, ¿cómo puede ser que me va a entender si Él nunca pasó por esto? Bueno, Él pasó por las experiencias que envuelven todo eso. La diferencia es que Él venció las tentaciones. Y lo que C.S. Lewis dice en parte de sus escritos es que quien realmente conoce el poder y la magnitud de una tentación o de una prueba es el que la supera, no el que se rinde a esa prueba. El que se rinde a esa prueba en los primeros 5 minutos de prueba, los primeros 5 minutos de tentación, no conoce el poder de la tentación. ¿Por qué? Porque se rindió y ahora es una víctima de la tentación. Pero aquel que la resistió, no 5 minutos, sino 10, 1 hora. Y por la eternidad, bueno, no por la eternidad, en el tiempo que Jesús estaba aquí, Él venció toda tentación. Y como Él venció toda tentación, nadie conoce mejor el poder de la tentación, el poder del pecado, que el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Él la resistió hasta el final y la venció totalmente, totalmente. Entonces, esto nos habla de el carácter humano de Jesús. Que Él, en su forma humana, venció toda tentación. Nuestro sumo sacerdote, versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y la conclusión es lo mismo que dice el versículo anterior. Así que acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. La conclusión de tener un gran sumo sacerdote es que te acerques. Que sepas que Dios está accesible. Que sepas que tus pecados ya han sido perdonados. Que te acerques con confianza, sabiendo que estás en buenos términos con Dios. Que puedas tener intimidad, vida devocional con tu Dios. Esa es la enseñanza. Lo próximo que quisiera tratar, capítulo 5, versículos del 1 al 6, es la eternidad. Permítame retroceder un poquito. Cuando hablamos de la dignidad de Jesús, de nuevo estamos pensando en que si vamos a coger un doctor, vamos a coger el mejor doctor. Si vamos a coger un abogado, vamos a coger el mejor abogado. Si vamos a coger un sacerdote, vamos a escoger uno que sea bueno. Alguien que nos conoce de verdad y que nos representa de verdad. Que conoce exactamente por todo lo que hemos pasado. Pero alguien que no tiene pecado. Alguien que es superior. Alguien que, como dice en el versículo 14 y 15, traspasó los cielos, llegó a los cielos. No es un sumo sacerdote cualquiera. Es nuestro gran sumo sacerdote.
Su dignidad supera. Él no tiene la dignidad de las hormigas, ni de los perros, ni de los humanos. Él es el Hijo de Dios que entró en los cielos y nos redimió con su sangre preciosa. Amén. Ahora vamos a ver la eternidad. La eternidad. Versículo del 1 al 6 del capítulo 5. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para presentar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. ¿Saben qué me llama la atención de esto? No hay que explicar mucho, está muy claro allí. Pero una de las cosas que me llama la atención de esto es que aún en el Antiguo Testamento, aún el sumo sacerdote tenía que entrar en la presencia de Dios con temor. Pero qué bueno es que lo que dicen los versículos anteriores, los últimos 2 versículos del capítulo 4, es que tú y yo podemos entrar con confianza, con tranquilidad, con paz, por el trabajo de nuestro gran sumo sacerdote. Versículo 4, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de otro aspecto de por qué tú y yo podemos confiar en el trabajo sacerdotal de Jesús. Y una de las cosas que está diciendo aquí es la eternidad de Jesús como sumo sacerdote. Lo primero que dice de Jesús es que fue elegido por el Padre. Hoy que celebrábamos o que celebramos todavía el día de prestación ministerial, en muchos lugares se le llama el día de prestación pastoral, me hace pensar en este aspecto del pastorado, que el pastorado no es algo que tú puedas desear y Dios te lo da porque tú lo desees. No, es pura soberanía de Dios. Dios escoge a quien Él escoge. Y lo que tú puedas hacer para ser un mejor o un peor pastor es tu responsabilidad ante el llamado de Dios. Pero el llamado es lo definitivo. Si Dios te llamó, y si no te llamó, no te llamó. Y las personas que quieren ser pastores y no son llamados por Dios para ser pastores, miren, no van a lograrlo. Por bueno que sean en todas las cosas, no van a lograrlo porque es un llamado. En el sacerdocio es así de igual. Y cuando habla de Jesús como gran sumo sacerdote, dice que es según el orden de Melquisedec. Quisiera que entendieran quién es Melquisedec. Hay solo dos referencias en el Antiguo Testamento a Melquisedec. La primera está en Génesis capítulo 14 y la segunda está en el Salmo 110. Génesis 14, cuando Abraham viene de vencer ciertas batallas, llega el rey de Salem. Y este rey de Salem, Melquisedec, rey de justicia, es lo que significa la palabra en su raíz original hebrea, rey de justicia. Nótese que no era alguien de la tribu de Leví, no era familia de Aarón. Y esta es la forma en la que Dios dice, esta persona simplemente se apareció y fue reconocido como rey de justicia por el mismo Abraham. Es la primera vez que lo vemos en toda la Biblia. No sabemos de dónde sale, no sabemos su inicio, y eso es significativo. No conocemos su inicio, no conocemos su final, no conocemos cómo llegó a ser lo que era. Rey de Salem o el sacerdote de Salem, Melquisedec. Ahí está en Génesis capítulo 14. Y en el Salmo 110, lo que se dice de Melquisedec es hablando en realidad de la eternidad de el Hijo.
En el Salmo 110, un salmo mesiánico, se está hablando de la eternidad del Hijo, y es en ese contexto que se menciona a Melquisedec y se habla del aspecto eterno, rey para siempre. Rey para siempre, si lo busca allí, lo va a encontrar. De modo que, ¿qué podemos aprender? Permítame decir esto. En el Antiguo Testamento hay 2 menciones. En el Nuevo Testamento hay 8 menciones. 2 aquí, en el capítulo 5, las leímos hoy. Y las otras están en el capítulo 7. Como dije, este concepto del sacerdocio, desde el capítulo 5 hasta el 9, está allí. Pero Melquisedec, vamos a aprender más de él, y por eso no vamos a abundar demasiado de él hoy, está en el capítulo 7. Cuando cerremos la serie, vamos a aprender mucho más de Melquisedec, así que vamos a dejar la mayor parte del contexto para esa ocasión. Lo que entendemos de esto, y lo que quiero que usted se lleve hoy, es que es un sacerdote eterno. ¿Qué significa que es eterno? Bueno, si usted no existía y comenzó a existir, usted no es eterno, porque usted no existía antes. Y si usted existía antes y paró de existir, usted no es eterno porque no continúa existiendo. Cuando habla de la eternidad, está hablando de que siempre existió. Y el único que siempre existió, el único que lo sabe todo, el único que tiene un plan perfecto, y ese plan perfecto es desde antes de la creación y hasta la eternidad, es Dios. ¿Verdad? Y aquí nos está diciendo que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es un sacerdote eterno. ¿Sabe qué significa eso? Que desde antes de la creación del mundo, en el plan de Dios estaba morir por ti y morir por mí, ofrecer sacrificio por ti y por mí y representarnos ante el Padre. Es un plan eterno. Qué hermoso saber que yo he estado en la mente de Dios, que tú has estado en la mente de Dios desde la eternidad, que tú no eres un experimento, que tú no estás a la deriva de los eventos de la vida, que alguien tiene un control absoluto de todo y que tú eres el centro de su afecto, que Él te marcó y que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo, y no solamente que te marcó y te conoció, sino que Él estuvo dispuesto en su plan eterno en morir por ti, entregar su vida por ti para que tú conozcas al Padre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es de la eternidad, y eso es todo lo que queremos ver en cuanto a la eternidad de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Si pudiera decir algo más acerca de la eternidad de nuestro gran sumo sacerdote, puedo decir lo siguiente: que Él no terminó en la cruz, que Él resucitó al tercer día y que Él prometió que Él estaría con nosotros si hacemos discípulos. La gran comisión, Mateo capítulo 28. Por tanto, toda autoridad, dijo Jesús, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es eterno. Él está conmigo hoy, Él está contigo hoy. Si estamos dispuestos a ser discípulos, esa es la condición, porque es condicional. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día malo en el hospital, el día triste y el día de victoria, todos los días Él está con nosotros. Él sabe festejar nuestras victorias, Él nos da nuestras victorias y Él está con nosotros en nuestras luchas. La pureza del Hijo, y con esto terminamos. Versículos del 7 al 10 del capítulo 5. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cuántas veces fue que Jesús suplicó con lágrimas? Escrituralmente podemos encontrar tres. Cuando fue a resucitar a Lázaro, la incredulidad que había allí le dio tristeza y lloró por Lázaro. La segunda vez que lloró, y lo tenemos registrado en la Biblia, fue cuando venía bajando del Monte de los Olivos, de camino al Calvario básicamente. Y a mitad de camino vio a Jerusalén y gimió amargamente por Jerusalén.
Dios tiene un plan y Dios quiere redimirte. Y cuando tú no respondes a ese plan, ese gran sumo sacerdote gime. Ese gran sumo sacerdote le duele, le duele. La otra vez que vemos que Jesús lloró es en Getsemaní, Juan capítulo 17. Dice que su sudor era como gotas de sangre. Hay una condición física, hay una condición médica que hace que alguien sude gotas de sangre cuando está pasando por un dolor excruciante, un dolor extremo, una agonía extrema. Y eso es lo que Jesús estaba pasando allí. Me interesa que en Juan 17, cuando estudiamos Juan 17, hay un momento en la oración de Juan en Getsemaní. Los que hemos ido a Israel sabemos exactamente cómo luce Getsemaní. Para mí es uno de mis lugares favoritos. ¿Sabe por qué? Porque queda intacto, no fue destruido, reconstruido varias veces. Los árboles que usted ve en Getsemaní se ven que son de 2000 años. Los árboles de olivo viejos, todos torcidos y todo. Allí estaba Jesús orando. Y en su oración, cuando estudiamos Juan 17, llega un momento que Jesús le dice al Padre: tengo otras ovejas que son de otro redil. El primero oró por los discípulos, por los 12. Y después le dice: tengo otras ovejas que son de otro redil. Esas ovejas somos tú y yo. El otro redil somos nosotros. Qué bueno que Él estaba orando por nosotros de camino al Calvario. Él estaba orando. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. ¿Usted escuchó eso? El Padre oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía como humano y como hijo, como humano y como hijo. Eso nos llama a nosotros a tener la misma reverencia. Versículo 8. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. La Reina Valera dice que fue perfeccionado. Ahora, si usted mira los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 1, cuando habla de la supremacía del Hijo y la perfección del Hijo, usted tiene que decir: pero ¿cómo puede ser que alguien perfecto vaya a ser perfeccionado? ¿Cómo puede ser? ¿Que Jesús no era en realidad tan perfecto? ¿Cómo fue que ahora aprendió? ¿Él no sabía todas las cosas? Bueno, yo quiero decirle algo, y aquí está el meollo del asunto. En su estado eterno, antes de convertirse en el Hijo de María, el Hijo eterno de Dios, antes de convertirse en Jesús, el Hijo de María, Él no conocía sufrimiento. Él no conocía las consecuencias del pecado. ¿Ok? En su estado eterno, Él nunca pasó por ninguna tentación. En su estado eterno, antes de ser hombre, no conocía las experiencias de hombre. Cuando pasó por las experiencias de hombre, fue entonces que aprendió el sufrimiento. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ese versículo, el versículo 9, es la clave del sermón de hoy. Es la clave de esta porción de las Escrituras. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Me encanta que dice para todos los que le obedecen. Y que es la fuente de salvación eterna. Él no solamente compró nuestra justicia, sino que Él hoy, Él está trabajando por ti y por mí. ¿Dónde es que está el Señor Jesús hoy? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace la diestra del Padre? Intercediendo por ti y por mí. Yo no sé cómo eso te hace pensar, cómo eso te hace sentir, pero a mí me llena de tranquilidad y de confianza, porque no es una avispa, ni una hormiga,
ni un perro, ni un humano el que está pidiendo por mí. Es Jesús, el Hijo de Dios. Es el puro y santo, el que se entregó por cada uno de nosotros. Y hoy Él está a la diestra del Padre. Jesús llegó a ser la fuente de salvación para todos los que le obedecen. Me gusta eso. Hoy en día hay muchas personas que creen que reunirse con la iglesia es ser salvo. Y no, reunirse con la iglesia no es ser salvo. Reunirse con la iglesia es un ejercicio que hacen los salvos, pero no es un vínculo para llegar a ser salvo, no es lo que garantiza tu salvación. La palabra enseña, Jesús enseñó, que por sus frutos los conoceréis. Por la vida cristiana demostrada, eso es obediencia. Eso es obediencia. El Hijo está a la diestra del Padre, rogando al Padre para que tú puedas hacer la voluntad del Padre. Para que tú puedas ser obediente. De modo que cada vez que tú estás enfrentando cualquier situación, para ser obediente a Dios, para tener el temor de Dios, como dice el versículos anteriores acerca de Jesús, la oración del Hijo está contigo. Tú no estás solo. Cada vez que te quieres acercar más a Dios, la oración del Hijo está contigo. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Día y noche hay alguien que está clamando por ti y por mí. Y no es un cualquiera, es el Hijo de Dios. Vamos a estar puestos en pie. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ninguno de nosotros merecía, ninguno de nosotros merece. Sin embargo, el sacrificio de tu Hijo lo ha comprado todo, Señor. Gracias porque podemos confiar en un sacrificio perfecto, en un sacerdote perfecto, de modo que podamos acercarnos a ti, Señor. Podamos vivir una vida de intimidad contigo, una vida de relación contigo, una vida, Señor, que da fruto, una vida de obediencia, una vida de alguien que realmente te conoce, Señor. Quiero rogarte por todos mis hermanos aquí y los que no están aquí. Y quiero rogarte, Señor, que nos permitas ver que es mejor estar contigo en cualquier circunstancia que estar lejos de ti. Que nos permitas ver, Señor, que tú eres siempre lo mejor. Y que nos permitas, Señor, disfrutar cada capítulo de nuestra vida en ti, Señor. Que nos permitas disfrutarlo como lo mejor, porque eso es lo que es si tú estás con nosotros. Padre, que podamos tener absoluta confianza en los resultados, que podamos tener absoluta confianza en el día difícil, en los procesos difíciles que pasemos, que podamos tener absoluta confianza, porque tu Hijo intercede por nosotros aún hoy. Y no solamente intercede por nosotros, sino que está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a disfrutar esa compañía. Ayúdanos, Señor, a disfrutar tu presencia en cada momento, en cada minuto, y ver que eres mejor. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén.